El día está sobrecargado de megabytes de información que pueden estresar y confundir tu mente y corazón. Pero Dios siempre tiene el bálsamo para tu vida. Este es tu Bite de Fe con tu hermano y amigo José Molina. Dios te bendiga, hermano y hermana. En este cuarto episodio de la serie titulada Su voluntad versus la mía, nos toca conversar sobre otra de las maneras en las que el apóstol Pablo describe la buena voluntad de Dios en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, cuando nos dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestra mente y hacerlo continuamente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta exhortación a no dejarnos ser moldeados por las corrientes de moda, sino que por el contrario, vivamos dentro de la renovación de nuestra mente y hacerlo continuamente por medio de la palabra de Dios, nos aplica a todos. La manera en que permitamos que obre en nosotros es vital para que podamos llegar al punto donde nuestra experiencia personal en el proceso regenerativo del Espíritu Santo nos lleve a examinar, a discernir y reconocer como genuina y verdadera la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dicho de otra manera, hay un proceso espiritual que tenemos que permitir en donde el Espíritu Santo hace su trabajo en nosotros para que nuestra mente racional y carnal sea cambiada a una mente más espiritual, alineada con el cielo y que sea cautivada por la buena voluntad de Dios. Viendo diferentes versiones, me gustó una en particular, como se traduce este mismo texto de Romanos 12:2 en la versión en inglés New International Version. Pero antes de compartirte esto, quiero aprovechar para mencionarte que si no has visto o escuchado los episodios anteriores de esta serie, los puedas buscar en todas las redes sociales de nuestra iglesia, AMEC, Casa de Alabanza, y en nuestra aplicación móvil, AMEC CDA, que está disponible en la tienda de plataformas de celulares que tú utilices. Cerrando este paréntesis, esta versión que te acabo de mencionar dice de la siguiente manera: Then you will be able to test and to approve what it is good, pleasing, and perfect will of God. Haciendo una traducción literal al español de esta versión, lo que dice es que entonces seremos capaces de probar y aprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Para quienes no creen en el Señor, esto resulta conflictivo, y en el caso de muchos cristianos, lo racional a veces no debería estar ni alineado con lo espiritual. Es una línea bien fina entre creer en las cosas del Señor por la fe solamente o llevar esa fe a que sea nutrida por la palabra de Dios para buscar evidencias y luego aprobarla. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que mientras más expuestos estamos a la palabra de Dios en nuestra vida y nos alumbra nuestro entendimiento, nuestro caminar, entonces con mayor convicción y certeza tendremos hasta llevar a nuestra fe a que sea una que inquebrantable a través de los tiempos y las circunstancias. Históricamente siempre se nos ha pedido a los cristianos evidencias de Dios que puedan ser tangibles, porque dicen que nadie lo ha visto. Se nos ha cuestionado la veracidad de la Biblia porque dicen que fue escrita por hombres como tú y yo. Y ante los múltiples eventos negativos que suceden, se pone en entredicho si en realidad la voluntad de Dios es buena, agradable y hasta perfecta. Quienes hacen estos cuestionamientos piden pruebas, pero ellos mismos no tienen una idea de cuánta es la cantidad de las cuales necesitan. Probablemente si le presentas 10 testimonios verificables, te piden 20. Pero cuando le presentas 20, te piden 30. Y luego entonces lo pueden resumir a que esa cantidad como quiera no son suficientes evidencias. Pero independientemente de la cantidad incalculable que el Dios Trino haya dejado manifestadas,
no desean creer. Entonces, no es la falta de evidencia el problema. Es la condición de la mente y el corazón la que está en una desconexión que no permite ver con claridad que el eterno no es un cuento, no es algo abstracto, no es una idea. Nuestro Dios es real, se hace visible en la creación. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Su Hijo Jesús es verdadero. Su muerte y posterior resurrección son los sucesos con evidencias históricas comprobables que tienen sobre 500 testigos documentados de haber visto al resucitado. Su Espíritu Santo es real porque es alguien capaz de dirigir al cuerpo de Cristo en un proceso diario regenerativo de manera permanente, haciendo ejercicio en nosotros de las influencias de los planes celestiales en la tierra para que seamos partícipes de lo que Dios hace con su voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Es el propio apóstol Pablo quien en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no es capaz de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender y no las puede discernir porque ha de hacerlo espiritualmente. Como cristianos tenemos que someter nuestra voluntad carnal y terrenal para que podamos llegar a ver en nuestra vida las diferentes dimensiones de la voluntad de Dios que hemos estado conversando, particularmente esa voluntad del Padre que es perfecta. Podemos llegar a formularnos una serie de preguntas al respecto. ¿Cómo es que la voluntad de Dios es perfecta en mi vida cuando es contraria a mi oración? ¿O de qué manera la voluntad de Dios es perfecta si lo que yo siento en este momento es un dolor ante las cosas que me han sucedido? Otra pregunta que me puedo hacer: si la voluntad de Dios es perfecta, ¿por qué estoy pasando por estas situaciones difíciles y con un panorama que se complica cada día más? La voluntad de Dios es perfecta porque viene de un Dios perfecto. No hay nada que sea necesario añadirle para completarla. Esta voluntad perfecta nos permite que seamos llevados hasta el fin, habiendo sido completados por la obra de su Espíritu Santo. La voluntad perfecta de Dios nos lleva a un estado de madurez espiritual que es capaz de poner en ti palabra de sabiduría que antes no tenías, porque esa sabiduría no es de este mundo, como lo dice Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 6. La voluntad perfecta de Dios tiene una finalidad y es en perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. O sea, someter nuestra voluntad imperfecta a la voluntad perfecta de Dios nos capacita para ejercer el servicio a otros. Nos hace posible el acto de uno que promueve el crecimiento de otro en la sabiduría cristiana, la piedad, la felicidad y llegar a la santidad. Cuando cedes a la voluntad de Dios, ya no se trata de ti, sino de cómo eres insertado en un plan mayor para tu vida, para que todos lleguemos al conocimiento de su Hijo Cristo Jesús en toda su plenitud. Cuando te alejas de tu voluntad, transformas la manera en la que ves el Evangelio, porque entonces ya no quieres quedarte con lo que recibes de Dios para ti, lo quieres compartir con otros. Entonces venir el domingo a la iglesia deja de ser una búsqueda exclusivamente de lo que Dios tiene para ti. Amplificas tu visión para que puedas identificar en tu diario cómo lo que recibiste puede bendecir a otros. Someter tu voluntad a la voluntad perfecta de Dios hace posible que, aunque no seas capaz de entender todo o tener una explicación para todo, puedas confiadamente entregar tu corazón al desarrollo de lo que el Eterno quiere hacer contigo y a través de ti, pues Él te ve como un producto terminado al que tú mismo ahora mismo te puedes ver. Mientras tú puedes verte con tus faltas y carencias, el Padre en los cielos te ve de la manera en la que te creó, a su imagen y semejanza. Confía en el Señor.
Él hará que puedas vivir una vida en su plenitud, para que mirando a cara descubierta como espejo la gloria del Señor, puedas ser transformado y transformada de gloria en gloria, en la misma imagen como en el Espíritu de Dios. Así lo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Te pido ahora que me dejes extender un poquito más y en unos segundos déjame orar por ti. Padre, gracias por tu voluntad perfecta en nuestra vida. Sabemos que nuestra mente finita no nos ayuda a entender tus designios. Son más altos de los que podemos considerar. Y hay muchas cosas que no podemos explicar en nuestra mentalidad humana. Y mientras estamos en esta carne, Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que podamos llegar a esa transformación no solo de la mente, sino también de nuestro corazón. Pues tú aspiras, Señor, desde que nos creaste, a que retornemos a ese modelo original cuando nos formaste a tu imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de un Dios trino, de un Dios que es amor, de un Dios que se preocupa por los suyos. Enséñanos, Señor, a que lo que recibamos de ti lo demos por gracia a otros, a aquellos que hay en tanta necesidad. Pongo esta palabra, Señor, en tu santo trono, a nombre de mis hermanos y hermanas que escuchan, y en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor y a la amada congregación de la iglesia AMEC Casa de la Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Este fue tu Bite de Fe. Que el Señor te bendiga.